Bueno, siguiendo la tarde, esto es un casi resumen de todo lo que es cáncer de próstata, igual con todo lo que se ha expuesto, con el colega acá que ya hizo algo de secuenciación, saber que Biden tuvo diagnóstico de cáncer, así que si él lo tuvo, todos tenemos que hacerse un control, todos, digamos, ¿sí? Alzo la mano. Mis conflictos de interés, mi currículo, bueno, soy graduado de la Universidad de Buenos Aires, salimos con la competencia de cáncer de próstata, urooncología, prácticas, las sociedades en todo lo que nos basamos, también perteneciendo principalmente a la ecuatoriana. Siempre digo que nosotros somos los guías de los pacientes y atrás de los pacientes están los familiares. La enfermedad no solamente es el paciente, sino también hay que hablar con la familia. Esto es algo que me diseñé de todo lo que es cáncer de próstata, desde el diagnóstico hasta los tratamientos, que eso lo vamos a ir viendo desglosado. Directamente PSA alto, biopsia, si es con multiparamétrica, dar un buen diagnóstico con la biopsia, caso contrario, hacer una biopsia sextante comúnmente, sacar el PSA y el Gleason, teniendo en cuenta el riesgo de amigos, que es muy importante, bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto. Viene la estadificación. En el mejor de los casos, esto es lo actual, medicina de precisión, un PET-PSMA y genética. Hacerlo todos los pacientes sería el éxito, pero no lo tenemos en nuestra realidad latinoamericana, que esto es por eso la reunión. Tenemos lo que es tomografía, gamografía, que es lo más accesible para el paciente, y genética, pues 1 en 100 o en 200 pacientes podrían tener el acceso a esto. Esta charla siempre pasó en lo que es APCC, Advice in Prostate Cancer Consensus, reuniones cada 2 años en Suiza para determinar qué es lo que se va a hacer en el cáncer de próstata. El NCCN es el Comprehensive Cancer Network. También hay Science Link, donde se puede subir algunas situaciones de cáncer, de todos los tipos de cáncer, y justamente lo que es genitourinario. Esto es el chat donde se tiene latinoamericanamente. En mi país también estoy dentro de un chat que estamos enrolados en la urooncología, tantos patólogos, imagenólogos, oncólogos, urólogos, uroncólogos, psicólogos, nutricionistas. Entonces, todo esto enrola el manejo de un caso que tengamos una reunión al mes. Vamos a ver qué pasa en esa reunión. Y créanme que ha habido hasta discusiones de sí, no, tal cosa, porque las actualizaciones es una realidad, pero la realidad es lo que tenemos en el bolsillo es otra. Tratamientos, todo lo que está acá es los tratamientos desde el inicio hasta el final. Teniendo en cuenta que quedó fuera la orquiectomía y la cirugía radical. La orquiectomía saca los testículos, que gracias a este hombre, Hayes, en 1966, quitando los testículos, dio cuenta, pongo esta imagen para llamar la atención, quitar los testículos, quitar testosterona, tenía mayor sobrevida, libre progresión y sobrevida global. Sin embargo, ya en 1985-90 vienen los inyectables, que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales. En resumen de qué es esto de bloquear, es quitar la testosterona de nuestro cuerpo. La testosterona equivale a la alimentación o progresión del cáncer. Luego vienen los ARPIs, que son bloqueadores de receptores androgénicos, en este caso enzalutamida, palutamida, rotamida, que tienen el mismo mecanismo de acción. A veces podemos tener una déficit de enzalutamida, tenemos apalutamida, dolutamida, y hacer un switch, en este caso no habrá una resistencia cruzada porque tienen el mismo mecanismo de acción. Eso también se discutió en reuniones con colegas, de tener el mismo mecanismo de acción no equivale a hacer una resistencia cruzada. En cambio, la viraterona tiene otro sistema de mecanismo de acción, de bloquear la CYP17 para eliminar testosterona, dihidrotestosterona y el estradiol. Esto no es gratis. Esto tiene secundarismos. Ya el doctor nos habló sobre todo lo que puede pasar con este tipo de pacientes. Sin embargo, en el casuística, yo no he tenido nunca una alteración neurológica con la enzalutamida. Darolutamida es la que menos tiene efectos secundarios, pero sí tuve una alteración de rash, y rash cutáneo terrible, parecía que se hubiera bronceado el señor, y tuve que suspenderle. ¿Cómo manejé eso? Suspendí 2 semanas, pasó con dermatología, con alergología, no tuvo efectos superiores más que el rash de la piel. Y lo pauté una tableta por semana, por día, por una semana, la siguiente semana segunda tableta al almuerzo, tercera semana 3 almuerzos y hasta llegar a las 4 tabletas diarias
en la cuarta semana y hasta ahora está. O sea, no hubo una significancia en el estado de salud. Pérdida muscular, ginecomastia, puede haber, hay pérdida de líbido. Depresión, no he visto mucho, ¿sí? Si le pregunto al paciente cómo anda, me tomo unos 2 minutos para saber cómo está en su vida personal, pero no he tenido ese tipo de pacientes para llevarlo y enviarlo con psicología o algo. Pero sí es común lo que se hace, hacer en conjunto con psicología, darle ese soporte aparte. El síndrome metabólico también puede tener el paciente, pérdida de masa muscular, sintometría ósea, en el caso de que hagan este tipo de seguimiento, tanto como psicología, como de sintometría ósea, como pautarlo, pues si lo tienes en la mano, hazlo, ¿sí? Si no lo tienes, pues deriva al momento que tenga que hacerse. Veamos esto. Nosotros hacemos un paciente andropáusico por nuestro mismo manejo. Hacemos bien una cosa, controlamos el cáncer, pero tenemos para otro lado los secundarismos. Pero cada cosa hay que darle un soporte. Algo se hablaba sobre los infartos. En la actualidad hay la parte cardiológica, oncológica, que dentro de los tratamientos, como análogos o antagonistas, el antagonista pensábamos que no daba tanta alteración cardiológica. No lo he tenido, pero hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado. Sí puede haber un mínimo con los antagonistas, pero obviamente menos que los análogos. Y ojo, hay muchas veces que se han quitado los testículos, le han hecho la osteotomía bilateral y encima le ponen análogo. Eso es totalmente inadecuado y creo que sí lo han visto en sus prácticas. Yo lo que hago es eliminar, le explico al paciente qué es lo que pasó, por qué me quiten la medicación que pusieron. Señor, ya no tiene testículos, ya no tiene testosterona, ya no necesita más. Porque lo estoy empujando a ese paciente, sí, puede tener un efecto cardiológico, probablemente. Esto es una imagen del 2019, del 2020, perdón, cuando estábamos en plena pandemia. El profesor Sade daba por eliminada la bicalutamida, un antiangiogénero de primera generación. Sin embargo, yo le pongo una cruz porque estoy en un tercer mundo que todavía la bicalutamida con el análogo es noble. Tengo pacientes que están hasta en terapias hormonales, M1, sesión de castración con bloqueo de este tipo. Y no tengo miedo en decirlo, están los pacientes. Porque ya luego voy a hablar sobre la realidad en mi caso, Ecuador. Viene el consenso con todos, lo que hablaba hace un rato de ese chat que tengo, también en el hospital donde laboraba oncológicamente, estaba mi hermano, radioterapia, estaba imagen, patología, nosotros los urólogos y los oncólogos, damos por señalar qué vamos a hacer con ese paciente, cómo estaba en la estadificación, y esto es lo que le llamo un resumen de todo esto. Todo esto es del APCC, sin embargo, todo lo que está en esto relleno es hecho por mí, de un resumen del total, desde el inicio hasta el fin, del tratamiento que tenemos ahora. Si hay un menú a la carta en el caso de próstata. Es algo que si tenemos el acceso, tenemos la medicación, podemos hacerle el tratamiento como he estado hablando en toda la mañana. Tener alteraciones genéticas, te le damos tal cosa. Tenemos alteración especial, tenemos otro tipo de medicación, inmunoterapia. Entonces todo esto tenemos en la mano. Sin embargo, en mi país tengo todo esto, excepto en el MC, el M1, sesión de castración y todo lo de acá abajo. Imagínense, solo tengo ensalutamida, abiraterona tampoco, tengo que hacer el juicio. Entonces, Taxel, en el M0, recitar la castración, tengo apalutamida, ensalutamida, tarotamida no la tengo en la mano. Y esto que está acá, que es el inicio, como se dice, ya las medicaciones, los tratamientos se están haciendo más cercanos a la biopsia futuro, como el EMBARC con ensalutamida, en una recaída bioquímica, pero sin embargo, es el tratamiento localizado en muy alto riesgo, es una radioterapia más un ARPI, en este caso, abiraterona. Entonces, todo ese tratamiento ha sido más acá. Sin embargo, en nuestro manejo en el país, no tenemos dentro del cuadro básico, o sea, de la medicación para los pacientes. Sin embargo, esto tendré que comprarlo o hacer un juicio para el paciente. De acá, pasamos hacia el otro lado de la moneda, lo que es la secuenciación con lo que es últimas terapias y con lo que es las quimioterápicos. Todo esto con todos los estudios que ya han estado conversando, todos los estudios en salutamida, AFIM, Prevel, la abiraterona, CUAR, el 301, 302, ambos pre y post quimio,
docetaxel, que ya es el 2007, tenemos 2004, ya cumple 26, 21 años eh, este, este tratamiento. Luego viene lo que es genético. Si tienen una alteración, HRR, BRCA, podemos hablar con uso de rucaparib, talazoparib, niraparib, recién el doctor Guevara, amplitud, talazoparib, talapro, rucaparib con no me acuerdo el estudio, pero bueno, el cabazitaxel, lutecio, cabazitaxel con los estudios Tropic, que es después de la docetaxel, el CAR, que es entre abiraterona, enzalutamida y usar cabazitaxel, dan los mismos resultados. El lutecio, en caso de que sea parte positiva del PTSMA, pembrolizumab, en lo que es inmunoterapia, sí que tiene el mismatch repair alterado. La secuenciación entre resistencia cruzada, esto es del 2017, de pasar enzalutamida a abiraterona en ese entonces, todos los dos son aprobados en cáncer de próstata resistente a la castración. No hay diferencia significativa en la sobrevida de ambos, si lo pasas uno al otro. Mínima diferencia en progresión de enfermedad. Mejora usar abiraterona en ese entonces si tenía cáncer óseo, o en el caso de tener visceral, usar enzalutamida. Ya en la actualidad puede usar ambas de primera elección, de primer momento del tratamiento. Bueno, esto de acá ya cambió, que no por tener cáncer visceral va a ser el pronóstico. Ahora ya hay tipo de terapia para todo esto. Esto otro, en el journal se habla sobre cambiar el tratamiento de un ARPI a docetaxel y luego ARPI, ¿sí? Cambiar del mecanismo de acción del tratamiento a un taxano, y si hay una resistencia, pues podemos hacer otra vez ARPI. ¿De dónde sale esto? La variante splicing ABR7, que podemos dar cuenta si esto lo tuviéramos a la mano. Si el ABR7 es positivo, tenemos que darle docetaxel al paciente, porque si le hubiéramos dado abiraterona o enzalutamida, no hubiera funcionado. Luego, si esto hubiera sido otra recurrencia, vuelve a hacer ABR7. Si es positivo, pasa a cabazitaxel. Caso negativo, a un ARPI. Y caso negativo, va para ARPI, vuelve a dar resistencia y hacer un cambio de switch de tratamiento. Esto en la PCC el año pasado, donde se hablaba que qué se hacía cuando la secuenciación del hormono sensible que haya tenido tratamiento ARPI más ADT ya pasa a resistencia a la castración. En consenso, obviamente se pasaría a docetaxel, ¿sí? Ese es el cambio del switch del tratamiento, no seguir con el mismo tipo de mecanismo, sino cambiar con otro tipo de mecanismo de tratamiento. Si hay unos pacientes que tienen cáncer de próstata resistente a la castración con una alteración BRCA, que ya recibió docetaxel, después del hormono sensible, la opción es un PARP más ARPI, un olaparib más abiraterona, que fue el primero que salió en todo este tipo de tratamientos con el BCA positivo. También tenemos rucaparib, que no necesita un ARPI, y tenemos eniraparib más abiraterona. Otro, porque esto de lo de la PCC, 150 especialistas en uroncología, sí, tanto urólogos, oncólogos, imaginólogos, radioterapistas, se ponen en una audiencia, alzan la mano, comienzan a votar para ver qué es lo que se va a hacer. Sin embargo, igual las guías siempre son de seguirlas. En este caso acá, cáncer de próstata resistente a la castración metastásico con una alteración en BRCA, si el tratamiento en primera opción, después de un hormono sensible a la castración, teniendo ARPI inicial, tenemos para darle otra vez, como mencioné en el anterior, un PARP más ARPI. Caso si ya después de una tripleta, ¿sí?, se le puede dar una opción de también ARPI más PARP, o el PARP solo, en este caso rucaparib. Otro más, cáncer de próstata resistente a la castración, tratamiento de primera línea de tratamiento, que ya hayan recibido otra vez una tripleta en el hormono sensible, mayor tasa es el lutecio,
¿sí? Esto va cambiando igual, obviamente, con todos los estudios, otros estudios para el lutecio, el cross trial. Lutecio viene a ser eh, comparable mejor que el docetaxel. En el cross trial, el lutecio es igual al cabazitaxel en lo que es la eficacia del tratamiento que hayan recibido con docetaxel antes. La terapia, el estudio, el lutecio viene haciendo buena respuesta del PSA en comparación con el cabazitaxel. Realidad, lo que mencioné hace un rato, si tenemos todo en la mesa, tenemos tratamientos, tenemos genética, tenemos el acceso de imagenología, pues también tenemos que hacer la genética, HRR o BRCA positivo. Si sale esto, tenemos opción para olaparib, abiraterona, rocaparib, talazoparib más enzalutamida, niraparib más abiraterona. Si es mismatch repair, la alteración, tenemos la del pembrolizumab, tenemos lo que es la alteración del PSMA con el lutecio, y creo que es el más asequible, el ABR7, de saber si tiene una alteración, docetaxel, y si hay una resistencia, hasta seguir con cabazitaxel. Por cierto, en mi país tampoco tengo cabazitaxel. Entonces, imagínense que no sé si los pacientes son el Dios es ecuatoriano, pero nuestros pacientes los tenemos estables, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí viene otra vez. Si no tenemos la genética, si no hay acceso en Latinoamérica, de todo lo que hablé hace un rato, puede haber una secuenciación como estaba al inicio de todo el tiempo antes de la genética. Iniciar con un ARPI en el M1 de resistencia a la castración. Si hay una resistencia, pasar a docetaxel. Si hay una resistencia, cambiar a un ARPI, sea contra del que se inició antes. Si hay una resistencia a eso, el olaparib más abiraterona, luego cabazitaxel o lutecio. Y vuelvo a repetir, es la asequibilidad, el acceso que uno puede tener donde estés trabajando. Como decía antes, acceso a la medicina en tu país, el estatus performance del paciente, no todos van a recibir todo el mismo tipo de medicación. Si hay pacientes que tenemos una alteración neurológica, no le vamos a dar un ARPI más que el de darolutamida, ya que se sabe que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Alteraciones de cortisol, no le vamos a dar abiraterona, y así sucesivamente. Terapias previas, como decía el doctor, si ya ha recibido y es un paciente y comienzas a revisar todo el historial, hay que ver qué es lo que hicieron para no volver a hacer lo mismo y dar lo que necesita. El PET-PSMA, que es muy importante, y en genética, como dije, en medicina de precisión en el 2025 deberíamos tenernos todo a la mano. El paciente acepta las indicaciones, explicarle bien lo que puede pasar, no prometiéndole vamos a curar el cáncer, sino darle más tiempo de sobrevida libre de progresión, sobrevida global. Y la toxicidad financiera, que también ha sido punto de partida de todas las charlas, del hecho de todo lo que hay que gastar para tener al paciente vivo. Entrevistas de algunos a nivel internacional. Esto de la sociedad pertenece a la sociedad de oncología también, a la urológica, y esto es un futuro que pienso hacer en la sociedad urooncológica, los pacientes, cuando ya tienen este tipo de tratamientos, les doy un soporte psicológico, darles un cáncer de próstata controlado, de saber que uno está para esto, los invito a Ecuador. Así que esa ha sido la charla de la secuenciación, que sí, puede ser un menú a la carta o un traje a la medida, pero teniendo todo en la mesa. Caso contrario, pues tenemos que charlarlo con los que tienen más acceso o los que tienen más experiencia y saber qué le vamos a hacer al paciente. Gracias.